Bueno, muy bien, entonces vamos a echar una chequeadita a un pequeño ejercicio de renta personas naturales y vamos a verlo por acá. Bueno, entonces ahí tenemos una persona que recibe 30 millones de pesos de ingresos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que restarle, estamos en rentas de trabajo, ¿cierto? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es restarle los ingresos no grabados o los no constitutivos, que vienen siendo 2.400.000 pesos, que corresponde al 4% de salud y al 4% de pensión. O sea, estamos hablando del 8%, estamos hablando de 30 millones menos 2 millones por el 8%, 2.400.000. Y ahí sacamos el primer subtotal, que es muy importante, que es el subtotal sobre el cual vamos a calcular el 40%, ¿correcto? Entonces ahí estamos, ingresos netos 27.600.000. Luego vamos a entrar en las deducciones. Entonces, ¿qué tenemos como deducciones? La primera deducción que tenemos, dijimos que era por dependientes, que es el 10% del ingreso bruto laboral. Tenemos el ingreso bruto 30 millones por el 10%, entonces tenemos 3 millones de pesos. Luego nos venimos para acá y vamos a ver las rentas exentas. Para efectos del ejercicio, la única renta exenta que tomamos es el 25%, ¿sí? El 25% de renta exenta, estamos hablando de 6.150.000 pesos. Voy a bajarlo otro poquito más porque para que se vea. 6.150.000 pesos. Correcto, entonces, ¿cómo calculo los 6.150.000 pesos? Los 6.150.000 pesos lo calculo como los 27.600.000 y le resto los 3 millones, entonces me da 24.600.000, ¿sí? Los 24.600.000 los multiplico por el 25%. Así, sobre esta base es que se calcula el 25%. Entonces, el 25% me da 6.150.000. ¿Correcto? 6.150.000. ¿Listo? Y lo resto y lógicamente me va a dar la renta líquida ordinaria. Entonces, hago el cálculo. Digo, 27.600.000 por el 40% me da 11.040.000, que sería lo máximo que podría detraer. Pero la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas me están dando apenas 9.150.000, por lo tanto las puedo detraer todas, ¿cierto? Si me hubiera dado una cifra muy superior a 11.040, lo máximo que podría, o sea, si hubiera tenido más deducciones o más renta exenta, lo máximo que podría detraer serían 11.040. En este caso puedo retraer todo, o sea, puedo retraer los 3 millones y los 6.150.000. Por lo tanto, llegamos a una renta líquida ordinaria de rentas de trabajo de 18.450. Listo, entonces ese sería un primer caso. Entonces nos vamos para las rentas de pensiones. El ejercicio es a nivel didáctico muy sencillo, con el ánimo de que podamos establecer algunas cosas. Ahora venimos acá. Ingresos brutos de la cédula de pensiones, dijimos 5 millones. Estos 5 millones todos son exentos. Listo, entonces menos 5 millones exentos, entonces llegamos a 0. O sea, que la sumatoria entre la renta líquida ordinaria de trabajo y la renta líquida ordinaria de pensiones sería 18.450. ¿Correcto? 18.450. Listo. Ahí vamos en la primera parte. Luego venimos y decimos lo siguiente: rentas de capital. Entonces, en las rentas de capital ya. Rentas de capital. Ok, entonces en las rentas de capital tendríamos, dice, ingresos brutos totales por esta cédula 7 millones. ¿Correcto? Menos costos y gastos procedentes, o sea, predial, reparaciones locativas, porque los ingresos estamos partiendo que son arrendamientos, 1 millón de pesos. Por lo tanto,
la renta líquida ordinaria de la cédula de renta de capital serían 6 millones de pesos. Hubo muchas personas que realmente no tuvieron deducciones y esto porque es el primer año que se genera como este tipo de rentas cedulares, entonces algunas personas no lo tuvieron. Si lo tienen, pues podrían restarlo aquí dentro de las rentas exentas y deducciones, ¿correcto? Con la limitante que ya hablamos. Entonces, la renta líquida ordinaria para rentas de capital son 6 millones de pesos. ¿Sí? Seguimos para abajo. Entonces vamos para las rentas no laborales. Entonces, las rentas no laborales, ¿qué me está diciendo? Bueno, entonces las rentas no laborales nos dice ingresos por las rentas no laborales, 26 millones de pesos, ¿sí? Menos los costos y los gastos procedentes, 21 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos una renta líquida de 5 millones de pesos para los no laborales, para las no laborales, ¿correcto? Ok. Ahorita más adelante vamos a calcular los impuestos. Luego, ¿qué vendría? Luego vendrían la cédula de dividendos. En los dividendos y participaciones tenemos dos variables. Uno son los dividendos que se generaron antes del año gravable 2017 y los otros los que se generaron en el año gravable 2017 en adelante. Entonces, como para que tengamos una idea global, los que se generaron antes del 2016 y el 2017, esos dividendos mantienen las mismas condiciones, ¿sí? Grabados y no grabados, o sea, los no grabados van a ser no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y los grabados pues les van a aplicar la tabla del 1090, porque esos son de antes del 2017, ¿correcto? Entonces a esos se les aplicaba la tabla de 1090, que era la misma tabla de renta que había antes. Por lo tanto, es importante aclarar esto. Vamos, 2016 y los del 2017. Algunos me preguntan, me dicen, oiga, pero en el 2017, si todavía en el 2017 no teníamos ingresos, no teníamos dividendos, porque lógicamente el 2017 se acabó hasta diciembre 31, entonces pues no teníamos, bueno, es para casos especiales, para casos en que se liquida alguna sociedad y distribuyeron los dividendos. De lo contrario, pues lógicamente los dividendos del 2017 los vamos a decretar en el 2018, ¿correcto? Pero bueno, entonces ahí está el ejemplo con las dos cosas, o sea, antes. Entonces, antes del 2017 dijimos que tenemos unos dividendos no grabados de 5 millones de pesos. Lógicamente, si yo tengo dividendos no grabados de 5 millones de pesos de antes del 2017, ¿qué pasa? Son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces tengo que restarle porque son no constitutivos de renta y ganancia ocasional. O sea que allí iríamos en cero, ¿correcto? Ahora, ¿qué más viene? Vienen los ingresos por dividendo y participaciones grabados de antes del 2017, ¿correcto? Entonces, para efectos del ejercicio dijimos que los grabados de antes del 2017 eran 2 millones de pesos. Listo. Entonces, ¿cuál sería la renta líquida de lo de antes del 2017? O sea, 2016 y anteriores sería 2 millones de pesos. Esta sería la renta líquida. ¿Listo? Ahí, como lo pueden ver en el cuadrito. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos para los del 2017. Entonces, el ejercicio dice que los dividendos brutos no grabados, o sea, los famosos no grabados en el 2017 eran 2 millones de pesos también. Los no grabados, ¿sí? En el 2017 eran 2 millones de pesos. O sea, a esos no grabados del 2017, acuérdense que vamos a tener que ya en este año sí aplicarle la tablita. ¿Listo? Y dice que los ingresos brutos grabados eran de 3 millones de pesos del 2017, ¿correcto? Entonces son 3 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, voy a tener una renta líquida
de 2 y 3 de 5 millones de pesos. ¿Para efectos de qué? Para efectos del 2017, ¿correcto? Y para efectos del 2016 teníamos una renta líquida de 2 millones de pesos. O sea, las rentas líquidas por dividendos, para resumirle, son 7 millones de pesos. Entonces yo cojo todas las rentas líquidas de cada una de las cédulas y las sumo. Aquí hay una cosa muy importante: en las cédulas no puede haber rentas líquidas negativas. ¿Sí? Eso es muy importante. No puede haber rentas líquidas negativas. Listo. Entonces, ya teniendo todas las rentas líquidas, yo cojo y sumo las rentas líquidas, que son arriba en rentas de trabajo 18,450, ¿sí? En rentas de pensiones 0, en las rentas de capital 5, en las rentas no laborales 6, o sea 11, ¿correcto? Y aquí en las rentas de dividendos 7. Entonces todo eso me suma 36,450. Entonces las rentas líquidas me suman 36,450. Perdón un segundito acá. 36,450. Ya nos va a salir ahí en la pantalla los 36,450. Entonces, cojo todas esas rentas líquidas y las comparo contra la renta presuntiva. Para efectos del ejercicio, la renta presuntiva son 30 millones de pesos. Por lo tanto, la que tengo que utilizar, ¿cuál es? Los 36,450. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a coger cada una de las cédulas y vamos a aplicar los impuestos, las tablitas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Cogemos y sumamos las rentas de trabajo y las rentas de pensiones. Al sumar las rentas de trabajo y las rentas de pensiones, nos da 18,450,000. Entonces dijimos que a la sumatoria de esas dos rentas le aplicábamos la tablita del 1090. Pero 1090 VT son 34,726,000, o sea que comenzaría a pagar impuesto a partir de 34,726,000. Por lo tanto, como la renta líquida no son sino 18,450,000, el impuesto que pagaría sería 0 por ese par de cédulas. Ahora vamos para las rentas de capital y las rentas no laborales. Entonces las sumamos las dos. Si yo sumo las rentas de capital y las no laborales, me dieron 11 millones de pesos. Entonces a esa le aplicamos la tabla del 600. Entonces 600 VT son 19,115,000 para el 2017. Entonces 19 millones, pero como no tuvo sino renta líquida, la sumatoria de la renta líquida son 11 millones de pesos, por lo tanto el impuesto que pagaría sería 0. Listo. Entonces ahora nos vamos para el 2016. Lo del 2016 dijimos que la parte que era no constitutiva de renta y ganancia ocasional pues es 0. Y el impuesto sobre la subcédula del 2016, que teníamos los 2 millones de pesos de renta líquida del 2016, la parte gravable, le aplicamos la tabla del 1090, que era la que traíamos antes, o sea la del 2016. Por lo tanto esa comienza, como dijimos anteriormente, sobre 34 millones de pesos, pero como apenas tenemos 2 millones de pesos, pues simplemente va a ser 0. ¿Listo? Y en el 2017, ¿qué sucede? Tenemos los no gravados, que son 2 millones de pesos. Los no gravados que son 2 millones de pesos, pero a ese tenemos que aplicarle la tablita esa del 0,5, ¿sí? Pero esa tabla comienza también en 600, o sea comienza en 19,115,000. Por lo tanto, como no tenemos de renta líquida gravable sino 2 millones de pesos, pues el impuesto va a ser 0. Pero los gravados, ¿qué pasa con los gravados? Los gravados tenemos 3 millones de pesos,
¿sí? A esos 3 millones de pesos del 2017 grabados tendríamos que aplicarle el 35%, ¿cierto? Entonces, el 35% de 3 millones de pesos, ¿cuánto vendría siendo? Sería 1.050.000. 1.050.000. Entonces, si queremos resumir, aquí pues lógicamente lo hicimos uno a uno para practicar los conceptos, ¿cierto? Pero si queremos resumir, realmente esta persona tendría que pagar un total de impuesto básico ¿de cuánto? De 1.050.000. Por concepto de que prácticamente que le está dando ese impuesto, los dividendos del año grabable 2017, los dividendos grabados del año grabable 2017. Entonces le aplicamos el 35% y me da 1.050.000. Listo, digamos que ese es un ejercicio muy sencillo para repasar los conceptos y para ver cómo va cada célula. Bueno, continuemos, vamos muy bien, aquí ya pasamos un tema supremamente importante y vamos a continuar. Yo les quiero presentar un cuadrito muy sencillo de cómo se calcula la parte del dividendo grabado y del no grabado, que viene siendo esto. Nosotros estamos en dos situaciones, o estamos en la situación de la persona que le está haciendo la declaración de renta a la persona natural, o podemos estar en la situación de la empresa que está certificando qué ingresos son grabados y qué ingresos son no grabados. Entonces, de pronto no se ve un poquito la parte de abajo del cuadro, pero yo se las voy a decir. Bueno, entonces, primero que todo, el ejercicio dice lo siguiente: una persona natural residente recibió dividendos durante 2018 de la compañía JKL S.A., quien expidió el siguiente certificado. Entonces, la compañía JKL S.A. certifica que pagó durante el 2018 dividendos generados en el año grabable de 2017, provenientes de su actividad comercial, equivalente al 80% de participación de la persona natural así. Entonces vamos a determinar cuáles son grabados y cuáles son no grabados. Entonces, ¿qué hago? Cojo la declaración de renta del año grabable de 2017 y cojo el renglón renta líquida grabable. Entonces eso da 27.711.000. Y le sumo la ganancia ocasional grabable, que para este caso son 11.333.400. Voy a hablar en números sin los pesos con el ánimo de agilizar y hacerlo más fácil para hablar, ¿correcto? Entonces, cogemos los 27.711.000 y le sumamos los 11.533.000, perdón. Le calculamos a los 27.711 el 34% que era la tasa del año 2017. Y eso me da 9.421. Y cogemos y le calculamos a los 11.533.000 el 10%, que es la tasa de las ganancias ocasionales para el año 2017. Eso me da 1.153.000. Entonces, sumo los 27.711 más los 11.533 menos los 9.421 menos el 1.153.000, y eso me da que la utilidad máxima susceptible de distribuir como no grabable son 28.669. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El socio arriba me dijo que participaba en el 80%. O sea que lo máximo que le puedo repartir a ese socio no grabable son el 80% de los 28.669.000, que son 22.935.000. ¿Correcto? Entonces eso va a ser 22.935. Ténganlo bien en cuenta. 22.935 es lo máximo que puedo como no grabado. ¿Correcto? Que era el concepto anterior. No grabado entre comillas. Porque a partir del 2017 a esos 22 le voy a tener que aplicar ¿qué? La tabla del 0, 5 y 10. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a suponer que les vamos a repartir a los socios 62.500.000. Como ustedes tienen ahí esferito, lápiz, en qué escribir, entonces
vamos a escribir ahorita la última parte que no alcanza a salir ahí en la presentación de la diapositiva. Entonces, vamos a entender de dónde sale. Entonces van a repartir 62.500.000. Pero como el socio participa en el 80%, entonces lo que le tocaría a ese socio serían 50 millones de pesos, que sale de multiplicar 62.500 por el 80%. O sea, a ese socio le vamos a repartir 50 millones. De esos 50 millones dijimos que lo máximo que le podíamos repartir como no grabados eran 22.935. Entonces cojo los 50 millones de pesos, le resto los 22.935 y me da 27.664, que serían los grabados. ¿Listo? Entonces, a los no grabados, que son los 22.935, simplemente le aplico la tablita del 0, 5 y 10 y eso me da 152.517. Y a los grabados, que son los de 27.064, 27.064.486, a eso les aplico el 35% y me da 9.472.000. Entonces digamos que esto es un ejercicio muy sencillito para que recordemos cómo es que se calcula lo grabado y lo no grabado, para que si estamos del otro lado del escritorio tengamos un recorderis.